Y lamentablemente la prensa, lo vemos últimamente, todos los programas de domingo, ya da miedo ver los especiales del Cuarto Poder, Panorama, porque ya uno sabe que va a salir un especial, un tema de un problema vinculado a notario. ¿Y eso qué está originando? Está originando una desconfianza en la información. Se está minando la institución. Y ahí también tenemos que hacer una campaña donde se promueva pues todos los actos positivos que todos los días realizan todos los notarios en su oficio. Como por ejemplo, el asesoramiento gratuito que los notarios ofrecen en su despacho. Que no lo estamos comentando y no lo divulgamos. El usuario puede ir todas las veces que quiera al despacho notarial para consultar al notario. Y eso no tiene costo. Eso es gratuito. Debemos iniciar también la campaña que lo tienen los mexicanos. El mes del testamento. En México, el mes de septiembre o octubre está dedicado al testamento. O sea, todo el notariado mexicano en ese mes ofrece un precio cómodo para que los notarios puedan realizar testamentos. ¿Por qué? Porque es importante que el notario cumpla una función social y fortalecer nuevamente las acciones, como por ejemplo, aquí tengo presente al doctor Mario Romero, en términos penales, toda la labor que se realiza, que se ha realizado durante muchos años de forma silenciosa. Pero yo creo que frente al ataque de la prensa y al desprestigio al que estamos siendo sometidos todos los notarios, tenemos todo el derecho de mostrar las virtudes y todo lo positivo que existen notariados de todo el país. Y por eso es que efectivamente me ratifico en la creación de la figura del defensor del notario. Yo creo que tiene que ser una institución que hay que evaluarlo, tenemos que tener a alguien que salga al frente. Porque evidentemente si mañana hay una denuncia contra mi persona, yo espero pues que una persona especializada por servicio moral le explique, a quien tenga que explicarle, oye, por si acaso, estos son los criterios que se manejan en el ámbito notarial. Y ojo, y estamos hablando de un colega que durante tantos años siempre es conocido, lo reconoce la institución, los colegas y la comunidad como una persona intachable, como una persona con sólidos principios éticos. Remato con esta reflexión final, que es un tema que me acompaña desde el despacho. Yo, revisando, llegó a mis manos el libro del doctor, un jurista mexicano, Gerardo Pérez Castillo, y en su librito él tenía un mensaje del Papa Pablo VI a los notarios latinos en 1974 en la Ciudad de México. Y aquí, en este mensaje, miren lo importante, dice que la primera cualidad del notario, la que dignifica el grado sumo su competencia técnica, la constituye el culto a la verdad. Entonces, esto nos lleva a plantear efectivamente, y en eso creo que tiene que ser la lucha constante, permanente del notario, es la de ser un hombre veraz, íntegro, auténtico, con sólidos principios éticos y con una profunda vocación de fe. Muchas gracias. Vamos a pasar a las preguntas, si hubiera alguna. Bueno, más que unas preguntas, Sergio, para felicitarte, tu exposición clarísima. Lo que propones tú también me parece súper y de verdad realmente necesario. Considero que este defensor del notario probablemente también tenga como el apoyo de un equipo especializado dentro del colegio de notarios, ¿no? Que también vea los supuestos de un caso fortuito o fuerza mayor que nos puede suceder, porque somos personas que, si bien es cierto, tenemos dependientes, ¿no? En nuestro trabajo hay cosas que tenemos que estar nosotros necesariamente, una firma, un acto de presencia notarial, y puede sucedernos un problema médico, ¿no? Una situación extrema, un cierre de una avenida, etc. En esos supuestos también el defensor, yo creo que tendría que aplicar muy bien, dominar muy bien los temas tanto contractuales o extracontractuales que se puedan presentar. También considero que es importante, dentro de estos dos supuestos de antecedentes del notario en un proceso disciplinario, estos criterios, no solamente los antecedentes negativos,
sino los antecedentes positivos que puede haber trabajado un notario a lo largo de toda, digamos, su carrera, aportando y defendiendo a la institución notarial y teniendo mérito, porque eso también es importante dentro de la valoración que puede hacer el tribunal, ¿no? Creo que eso es importante. Y otra duda que tengo en cuanto a lo que es el procedimiento en sí, cabe, es correcto, es legal, cuál es la norma en todo caso, disculpa mi ignorancia, en que si en primera instancia el tribunal o la persona que solicitó la medida se te corrija, que se corrija, que se te sancione, por ejemplo te solicita una suspensión, por decir, ¿no? Una suspensión, y la suspensión te la pone, no sé, por un mes. La persona apela, va al Consejo del Notariado y te la pone por un año. ¿Cuál es tu comentario al respecto? Sí, bueno, solamente para hacer un comentario a la primera parte de mi intervención, agradecer comentarios, Jessica. Y realmente, bueno, yo creo que uno analiza el tema de la resolución del Consejo del Notariado. Yo no he formado parte del Consejo del Notariado, creo que Marito puede tener mayores alcances o eso, pero sí se aprecia un poco, falta, me da la impresión, una mayor, bueno, evidentemente yo creo que había que estar dentro para opinar sobre eso, pero sí, yo creo que nos ha faltado, bueno, y recordemos que también los presidentes del Consejo del Notariado que hemos tenido, yo recuerdo al doctor Juanita Bendaño, que empezamos, un jurista prestigioso, pero creo que hay un descuido también desde el punto de vista desde el Estado. O sea, no hay un interés, porque creo que el presidente del Consejo del Notariado tendría que ser pues una persona pensada en derecho notarial, una persona o un jurista de reconocido prestigio, y que emprenda también pues una tarea de sistemática, ¿no? Porque lo que, como tú dices, en el caso que tú planteas, yo creo que definitivamente no hay ninguna norma que prohíba hasta ayudar de la sanción. Pero claro, lo importante sería analizar cuál es la valoración, qué criterio, porque de lo que se trata es de que no estemos frente a una sanción arbitraria. Eso es lo que realmente nos molestaría a cualquier cosa. Porque efectivamente, yo entiendo pues efectivamente que puede entenderse cuando hay pues hay reincidencia, hay una serie de elementos, pero si por esos motivos, sin ningún fundamento, por eso es importante esta norma, al menos en el reglamento que señala que, bueno, y está también en la ley, que la resolución tiene, o sea, que el notario tiene derecho a una resolución fundamental. Yo creo que esa norma sirve tanto para el tribunal o no, como para el Consejo Notarial. Porque si no, se produce otro tema. Efectivamente, bueno, yo creo que ahora felicito que el Tribunal de Honor ya puede prácticamente miembros, como el doctor Sotomayor, que ya no está en la, pero imaginemos antes, ¿no? Donde efectivamente se podía presentar inclusive para venganzas en el notario. Entonces, yo sanciono a un notario simplemente por tener una elección. Por eso que es importante esos principios. Por eso que he mencionado el principio de profesionalidad, porque creo que en el fondo esto tiene que ser un límite, inclusive para el que va a colocar la sanción. Efectivamente, como bien dices, creo que la trayectoria, pues repito, la trayectoria, la pulcritud, los antecedentes notarios, la participación en la institución. Yo creo que un ex decano no puede ser pues maltratado. Ya si maltratan al ex decano o al decano, entonces ¿en qué estamos? Entonces, ojo, los llamados a defender a la institución y a las autoridades no va a venir el colegio abogado, el colegio de abogados, y menos a la gente de INECOP. Entonces, yo creo que ahí yo apelaría a este principio que mencioné, al principio de la proporcionalidad de la sanción. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días. Me saluda Marcial Huanca de Cusco. Para formular dos preguntas puntuales. Primero, usted ha señalado los deberes que debe asumir el notario
en su proceder, en su actuar. Básicamente se ha referido a los principios establecidos en la ley de notariado, decreto legislativo 1049. Pero también el Código de Ética del Notariado, decreto supremo 015/85 establece los principios axiológicos que debe el notario observar en su actuación y como persona. Y en todo caso, el artículo 7 del Código de Ética del Notariado establece prohibiciones. Por ejemplo, señala que el notario no puede hacer campaña publicitaria, excepto por medio impreso, indicar nombre, dirección y horario de atención. En caso de que un colega no observara esta prohibición, en su opinión, ¿cuál sería la sanción? Segunda pregunta. El Consejo de Notariado está impulsando una propuesta legislativa en el sentido de que se cree un tribunal de honor de alcance nacional para aquellos colegios de notarios que no cuenten con tribunal de honor. Muchas gracias. La respuesta incluso. Bien, bueno, en primer lugar agradezco la presencia del doctor, colega del Cusco. Tuve la oportunidad cuando estuvimos en Cusco de estar presente en una disertación que él nos dio sobre prescripción adquisitiva en predios rurales y agradezco su pregunta. Bueno, respecto al tema, el primer tema, creo que aquí también es importante el tema de la publicidad, ¿no? Sí, yo creo que en Lima hemos tenido temas, hemos tenido situaciones como ese lugar. Yo recuerdo un colega inclusive que volanteó en recuerdo, fue un evento, una elección del Colegio de Contadores, volanteó. Entonces, y recuerdo que en esa oportunidad se le amonestó privadamente, hubo una amonestación privada. Ahora, el reglamento, por ejemplo, en ese tema hace una precisión, dice que, por ejemplo, que la publicidad, cuando se refiere, cuando son de la página web, medios informáticos, y solamente son indicativos del tema de servicio, no constituye publicidad. Pero creo que, pues, efectivamente, el tema de la publicidad, si uno se pone a pensar, desde mi punto de vista, yo creo que el tema de la publicidad tiene que ser un tema, no hay mejor publicidad que el trabajo bien realizado. Finalmente también ese es un tema que a veces cuando uno ingresa al notariado la gente te dice y el colega, como si no tiene experiencia, empieza a cometer esos, yo diría, problemas porque está tipificado, pero definitivamente creo que ahí también el colegio debería de alguna manera tener una función preventiva, ¿no? En el sentido, oye, esto puedes hacer, esto no puedes hacer, por si acaso este es el límite. Se habla también, por ejemplo, inclusive de colegas que pueden haber colocado un aviso no solamente en el local, sino en otra cuadra. Entonces, yo creo que son temas que debería regularse, ¿no? O en todo caso, recomendaciones que debería hacer el Colegio de Notarios, de tal manera que se eviten este tipo de problemas. Claro, obviamente esto crea la incomodidad del otro colega. Recuerdo que también otro tema que me parece importante es, y a veces desencuentros por tonterías, por falta de comunicación. Porque a veces, realmente muchas de estas cosas, cuando hay un colega, creo que esto es importante también, la buena forma, cuando me acaba de comentar que los nuevos colegas que han ingresado han ido a visitar al colega y está instalado, y con mucha cordialidad, he dicho, colega, ¿qué puedo hacer? A mi recomendación. Entonces, yo realmente creo que esa es una práctica que debería seguirse, porque de lo que se trata es mantener una relación cordial con los colegas. Definitivamente, porque lo otro me parece absurdo. O sea, yo no creo que por un volante va a llegar unos clientes más. Es una tontería, realmente. Entonces creo que tenemos que tratar de buscar un mayor acercamiento, una mejor comunicación entre los colegas, de tal manera que exista respeto al colega, que exista, porque repito, y aquí un poco todos nos equivocamos, y eso también me lo dejo un colega. El más infiel de todos es el usuario.
el usuario va a estar un día en tal oficina, y luego se va a ir a otra oficina, y luego a otra oficina. Y va a llegar y te va a hablar de otro colega, le va a decir, ¿sabes qué? Doctor, el otro colega está hablando mal de usted. Y ahí se vienen los problemas. ¿Qué? ¿Cómo me ha dicho esto? Y uno conversa con el colega es una bellísima persona. Oye, ¿qué? Al menos esa es mi experiencia. Yo creo que, repito, creo que esa es la manera de... Igual pasa en todos, ¿sabes? Los bancos igual, ¿no? O sea, a veces uno conversa, yo también he tenido por ahí hablando con el doctor, está trabajando con esto, pasa tal tiempo y doctor, ¿te acuerdas tal estudio? Uy, gracias a Dios, pues me metieron en N problemas. Entonces lo que tenemos que hacer, lo más importante es cuidarnos. Existe una función de comunicación y aprendizaje, ¿no? Porque todos estamos aprendiendo todos los días en el espacio. Entonces, la segunda pregunta, la segunda pregunta, doctor, ¿cómo se me dio un poco la idea? Sí, yo creo que ese es un tema, una propuesta bien interesante, ¿no? Yo al menos no he analizado con mucho detenimiento la propuesta, pero lamentablemente los temas periodísticos que hemos visto y que se han originado. Ahora, creo que el tema es más serio en aquellos notarios alejados, donde efectivamente, no quiero mencionar al colega, pero un notario en una provincia alejada, donde efectivamente ya es conocido y recurrente los problemas que están originados. Entonces el problema es que efectivamente yo creo que, nuevamente, repito de nuevo, tenemos que fortalecer la función de fiscalización. Porque, o sea, lo que no puede haber es que se permita que si exista un colega en alguna localidad alejada y que siga realmente con una actitud, obviamente cuando comete una infracción, porque tiene que cometer una infracción. O sea, si no comete una infracción, por más que la gente de repente diga muchas cosas, tampoco se puede actuar. ¿Me hago entender? Pero yo sí creo que sí, o sea, ahí estamos demostrando, no sé si me confirmará o desmentirá mi posición, pero sí lo importante es que a nivel nacional, o sea, a todos nos interesa acá los que somos notarios, es que seamos una institución sólida, una institución respetable. Entonces, lo que nos va a exigir, y yo lo exigiría como un ciudadano a pie, es que exista fiscalización. Entonces, y que exista un organismo que pueda realmente controlar y poner las cosas. Si existe un mal colega, efectivamente por la vereda, y si existe una persona que ha entrado a notariado con otras intenciones, tiene que ser inspectorado de la institución. Entonces, si ese mecanismo, y ahí tenemos que ser nosotros como una autocrítica, ¿está funcionando o no está funcionando hasta ahora? Esa es la gran pregunta. Y entonces, obviamente, porque si eso no funciona, finalmente van a venir las críticas, va a venir el desprestigio de la institución y la pérdida de la efectividad. O sea, ahí nos estamos haciendo todos mujer aquí. Yo creo que ahí tenemos que tener todos una actitud responsable con la institución. Por eso le digo, yo creo que la propuesta, en principio yo coincido con esa propuesta, pero ojo, esa propuesta no surge pues porque se le ha ocurrido al doctor Becerra, sino que efectivamente se ha visto en los medios, donde ahí está el problema con el colegio de provincia. ¿Qué se está haciendo con ese colegio? Y es más, uno va a cualquier lugar, ya sea a un evento académico o un evento social, y la gente te pregunta, oye, ¿qué están haciendo ustedes los tres jueces notarios? Eso uno evidentemente se da cuenta. Ese es el gran problema. Y ese es un problema ya que se vuelve un problema nacional. Entonces yo simplemente dejo esta inquietud. Definitivamente creo que ahí tenemos, repito, por eso que la propuesta que efectivamente tiene que fortalecerse la función de fiscalización. Si se detecta y sabemos que efectivamente hay un mal accionar, yo creo que lo primero tendrá que hacerse una medida preventiva, se le dirá, hay que indagar si el colega está actuando deliberadamente o está actuando dolosamente, pues, o es un descuido, o simplemente no sorprendió su personal. Pero hay que descartar eso. Entonces creo que por eso que es importante eso a todo nivel. Hoy, por ejemplo, hoy he estado, bueno, no sé si, hoy día que dice el ministro Urresti, dice que ya organizó un equipo de tres unidades especializadas para capturar a este señor. Entonces lo importante es que los mecanismos funcionen. Aquí nosotros tenemos que tener un notariado, una institución que reaccione rápidamente. Se produce tal, se realiza la acción. Así, obviamente, si es injusto, tendrá que salir el defensor del notario y decir, oye, acá hay un error.
como bien dice Jessica, si es que hay a un notario que justamente se está involucrando en un tema, ahora con todo ese tema de la actitud, cualquiera puede ser involucrado en ese tema, cualquiera. Entonces ahí nosotros tenemos que también tener los mecanismos para evitar que pase lo mismo que con otro caso él, o el caso penoso, y con eso termino, del doctor Velarde Arenas. El caso del doctor Velarde Arenas, para los que no lo conocen, también en la década del 90 fue involucrado en un proceso de narcotráfico. Dicho sea de paso, el doctor Velarde Arenas, yo no tuve la suerte de conocerlo, pero todas las personas que me han hablado de él, notarios y no notarios, me han comentado que era una persona intachable, una bellísima persona. Y él se vio involucrado en un expediente de narcotráfico porque llegó justamente el número 2 de la mafia de Sicera, llegó a su despacho notarial. Realizó como 60 escrituras públicas, lo involucraron en el tema penal, le dieron detención, estuvo un año en la clandestinidad, de 80 kilos bajó a 40 kilos, se reintegró a su despacho notarial y al tercer día le dio un infarto en el despacho. Ese es el desarrollo. A eso estamos expuestos. Entonces, por eso que creo que es importante, repito, la labor del fiscal y también la labor como contrapeso de la labor de fortalecer la fiscalización en ambos niveles, ¿no? En primera instancia y en segunda instancia. Una última pregunta. Sí. Gracias, doctor, por ilustrarnos con su experiencia y sus conocimientos. Dalmacio Mendoza Asparrent, notario de Ayacucho. Casi textualmente usted ha dicho, tenemos que sancionar al mal notario. Y por supuesto, y no hay mayor fundamentación sino la práctica de que, siendo fiscal de un colegio de notarios o conformando el Tribunal de Honor, nos cabe la labor, el trabajo de sancionar si el caso lo amerita. Y no es que pues seamos abyectos o protervos o viles o canallas, sino que simplemente como profesionales del derecho, como ciudadanos, como notarios, tenemos que obrar conforme a la normatividad y conforme a la deontología. Para ilustración suya en este momento y para el auditorio, quizá en la historia del notariado peruano jamás haya ocurrido lo siguiente, y que actualmente, hoy, sábado 5 de julio, desgraciadamente en el Colegio de Notarios de Ayacucho hay 4 notarios con resolución del Tribunal de Honor de sanción consistente en destitución. 4 notarios en el Colegio de Notarios de Ayacucho destituidos a nivel de primera instancia. Solamente para ilustrar, un caso se trata de la provincia de Huancavelica, en que el mismo notario, por su versión en un proceso judicial, dice que se retire de la provincia a la ciudad de Ayacucho por razones de seguridad, hace más o menos 10 años. Pero el problema de la convulsión social ya había terminado en Ayacucho y no era ese el motivo real. Un segundo caso es que un notario con sede en la ciudad de San Miguel, capital de la provincia de La Mar, se traslada a la localidad de San Francisco, que sí es distrito de la provincia de La Mar, pero que siempre trabajó allí durante más de 9 años, pese a la solicitud, la exhortación, la exigencia que le hicimos individualmente cada uno de nosotros, y luego lo hizo oficialmente también la Junta Directiva y el Tribunal. Un tercer caso se trata del ex señor decano, que durante un año, 6 meses, no ha devuelto registros, no ha dado cuenta del aspecto financiero ni de documentación alguna, pese a los requerimientos y pese a que el propio Consejo de Notariado se lo requirió por más de 3 veces en forma oficial. Bueno, este es un aspecto referencial. Mi consulta es que usted se digne ilustrarnos que, habiendo interpuesto el recurso impugnatorio de apelación cada uno de estos notarios y estando físicamente el expediente en segunda instancia, esto es en el Consejo del Notariado, hace más de 7 meses, todavía no se resuelve. La pregunta es, porque no conozco la normatividad, si hay un plazo para que en segunda instancia se resuelva y cause pues administrativamente estado y pueda el afectado seguramente acudir de ser denegatoria su petición contencioso administrativo. Y la segunda pregunta es, si
si el Tribunal de Honor está legitimado para, en el supuesto dado, iniciar un contencioso administrativo. Esto es, el Tribunal de Honor en estos 3 casos resuelve declarando fundada la denuncia, sanciona, apela, se concede la apelación, resuelve y la revoca. Mi pregunta segunda es si hay legitimidad del Colegio y del Tribunal de Honor para iniciar el contencioso administrativo. Muchas gracias. Bien, no, en primer lugar, para agradecer su presencia, doctor. Yo siempre valoro mucho y aprovecho la oportunidad para felicitar al notario de provincia, más en su caso que efectivamente son horas que no es fácil dejar el despacho, entiendo yo, y venir a Lima, ¿no? Y poder tener capacidad. Por supuesto que los felicito, ¿no? Yo creo que todos estamos, ese tipo de ejemplos es importante resaltar. En cuanto a su pregunta, nuevamente, bueno, yo creo que estoy convencido que la realidad de provincia es completamente diferente. Casos como usted nos está relatando, donde se han producido este tipo de sanciones de notarios por destitución, definitivamente pues, nos llevan a pensar que efectivamente hay un problema a nivel nacional. Esto ratifica el problema a nivel disciplinario. En cuanto al plazo, respondiendo completamente la primera pregunta, entiendo yo, por lo que hemos visto en la diapositiva y hasta donde he investigado, estamos hablando de 180 días, eso es lo que dice la norma, en segunda instancia. Pero nuevamente, mi preocupación es, esto revela, desde todo punto de vista, un descuido del Estado, porque es el presidente del Consejo Notario que tiene que resolver eso. O sea, yo no creo que podamos, pues, o sea, ¿cómo queda la población? Yo estoy pensando en la población, pues la población que está ahí con estos colegas, con este problema. Es un tema que tiene que solucionarse lo más rápido posible, porque efectivamente esto sí afecta seriamente a la imagen de toda la institución. Y en cuanto a la segunda pregunta, el tema del contencioso administrativo del tribunal, la verdad que es un tema que no lo he pensado, pero sí, yo creo que entiendo yo que este contencioso después habría que esperar a votar la última instancia, ¿no? Ese tiene que votarse la última instancia, porque efectivamente es un trámite que tiene también sus formalidades, más aún cuando va al Poder Judicial y todo esto. La primera inquietud que tengo es que ahí tendría que votarse, o sea, tendría que haber una resolución última instancia, Consejo de Notariado, donde se pronuncie por el tema. Si ya se pronunció y ya anuló, pero la verdad que es un tema así que en ese momento no podía dar una respuesta, pues habría que analizarlo con detenimiento. Agradezco, me hizo pregunta. Buenos días. Luis Luna, 2 preguntas puntuales. Usted dice que el Tribunal de Honor no podría admitir una denuncia si falta la invocación de la norma de derecho. No, perdón, ahí hago una pequeña aclaración. O sea, la idea justamente iba en la línea del doctor, conversado ahí con el doctor Romero. O sea, la idea de, más que admitirlo, es simplemente no abrir proceso. ¿No? Ese es mi punto de vista, porque efectivamente, ¿qué pasa? Si yo tengo una denuncia que no tiene que no precisa, no existe una precisión de los hechos, y además no existe una fundamentación jurídica, es decir, no existe una tipificación, estamos desde mi punto de vista, estamos ante un quejoso que alegremente dice, ¿sabe qué? Yo quejo a este notario por tal cosa, pero no señalo la norma, no tipifico esa conducta. Ese es mi punto de vista. Yo creo que esa denuncia es obvio que va a ser declarada, que no va a ser acogida, o sea, el notario va a ser absuelto, me dejo entender. Entonces, ¿por qué había un proceso ahí? Ese es mi punto de vista. Ahí había simplemente explicarle que ya ha pasado, se han dado casos, y es la mayoría de casos que he visto cuando era fiscal, que el quejoso interponía en la queja, y efectivamente simplemente uno leía la queja y la queja no ha sido lo legal. No había, o sea, de repente puede haber pues algún hecho ahí, pero no estaba la tipificación. Entonces, por eso que es importante el reglamento, donde el reglamento sí te dice. Creo que acabo de ver una queja, miren, hago el paralelo, acabo de ver una queja, creo que es interesante, por eso que también lo mencionaba esta mañana, cuando en fiscalía se pronuncia el fiscal, en primera instancia, y ordena el archivamiento, y en este caso
el denunciante te pone una queja, también hay el mismo requisito, o sea, tiene que haber una fundamentación jurídica. Pero si por algún motivo va el quejoso, y en este caso sí ha pasado, simplemente plantea, dice, no estoy de acuerdo, planteo queja y pide que va al fiscal superior, el fiscal superior simplemente ya no entra al fondo, simplemente por tema de forma lo rechaza. Entonces, por ahí da la línea de mi planteamiento, que efectivamente es importante eso, porque, ojo, en el otro lado, si el tribunal abre, obviamente el quejoso va a usar esto también, cuando no haya sido legal, para llevarlo pues a vía penal, a otra vía, y tratar de perjudicar al notario cuando no hay mayores elementos para ver un proceso disciplinario. La segunda pregunta está referida al punto que usted hablaba sobre la prescripción disciplinaria del procedimiento administrativo. La inquietud, sí. Uno es con relación al inicio del proceso administrativo disciplinario, que tiene que entenderse por interpuesta ya la denuncia o en el momento formal que el Tribunal de Honor dicta la resolución de apertura del proceso administrativo disciplinario. Bueno, interesante, la verdad que no me había puesto a pensar. Usted se refiere al plazo prescriptorio, ¿no? Así es. Ya. Y sí, la verdad que es interesante, muy interesante la pregunta, porque efectivamente caen dos alternativas. O sea, bueno, ahora, si me pregunto, si yo pienso, mire, ahí el tema, para mí la preocupación era el supuesto del proceso penal, que no sé si entendió esa parte cuando planteé si era la fiscalía o era el auto apertorio. Aquí la figura es en el proceso disciplinario, ¿sí? Si la entiendo bien. O sea, si es en el momento de que se abre el proceso o en el momento en que se da la resolución del tribunal de honor. Sí, yo creo que pensaría, si me preguntan y si simplemente ensayo una respuesta, pensaría que es en la etapa final, ¿no? Pensando en voz alta. Obviamente con cargo a revisar la respuesta. Gracias. Agradecemos muchas gracias. Vamos a pasar a un break, por favor, antes de entrar a la discusión del doctor Max Romero, que está acá con nosotros. Es importante la